Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Lorena Julio. Es un honor poder saludarlos en este espacio de creación que hemos denominado Power Steam. Este es el episodio 2 de la temporada 1. Este es un espacio de creación, un espacio de creación conjunta. El objetivo de esta propuesta es crear un exoesqueleto colectivamente. ¿Quiénes lo van a hacer? Distintos profesionales de distintas áreas, de la academia, de la accesibilidad, de la tecnología, de la comunicación. Los usuarios van a unirse para idear y para crear tecnología que promueva el mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Hoy la propuesta es experiencia de usuarios, barreras y dificultades para el uso de prótesis. Para ello vamos a entrevistar, tenemos como panelista central una invitada muy especial, Catherine Pico, nos está acompañando esta tarde y vamos a desarrollar una entrevista en la que esperamos obtener distintos insumos para lo que es la creación de este exoesqueleto. Voy a darle ahora la palabra a Andrés para que nos dé la presentación brevemente de nuestra invitada del día de hoy. Buenas tardes con todos. Hoy nos acompaña Katy Pico. Voy a dar una breve introducción respecto de quién es Katy. Es especialista en auditoría, contabilidad y finanzas, gerente administrativa financiera en Editorial Océano desde hace 14 años y previamente fue auditor externo durante 13 años. A finales del 2009 fue diagnosticada con cáncer, un sarcoma sinovial en su tobillo izquierdo, por lo cual sufrió o más bien tuvo una amputación en su pierna izquierda y desde esa fecha es una persona con discapacidad. En este camino ha tenido una grandiosa oportunidad de presentar su historia en diversos medios y espacios o plataformas de conocimiento, entre las que podemos mencionar una presentación en TEDx Quito en el año 2018 con la charla Las discapacidades como capacidades infinitas. Por otro lado, su compromiso le ha llevado a escalar montañas y nevados, como es el caso del Cotopaxi, ser deportista disciplinada, entrenar para correr maratones, llegando a completar 2 maratones, el de Chicago y el de New York. En septiembre 28 del 2018, realizó o hizo cumbre de la cima del volcán Cotopaxi, ubicado en Ecuador. Además de que a 9 días de haber realizado la cumbre del Cotopaxi, logró correr su primera maratón de 42 kilómetros. Actualmente desarrolla su vida en medio de sus grandes pasiones en cuanto se refiere al empoderamiento individual y al colectivo de las personas con diferentes capacidades y de quien lo necesite, el deporte, el andinismo y su trabajo. Bienvenida, Katy. Muchísimas gracias a Andrés por esta introducción de nuestra panelista, pero antes de avanzar con la entrevista vamos a darle la palabra a Diego Ventimilla para que nos cuente cómo fue la primera sesión de Power Steam que tuvimos, el primer encuentro la semana pasada de este primer taller de ideación y un poco más de la filosofía de este encuentro. Diego, por favor. Muchas gracias, Lorena. Un cordial saludo a todas las personas que nos están acompañando y la audiencia que tenemos el día de hoy. Pues sí, justamente el episodio anterior iniciamos con un taller de ideación. Es decir, nos pusimos a soñar de una solución que sea sencilla, que sea accesible, que sea funcional y que sea especialmente de la comunidad. Eso fue un factor muy importante que habíamos hablado inicialmente. Comenzamos a hacer un ejercicio de calentamiento mental, donde habíamos conversado de las diferentes áreas que puede llevar este exoesqueleto. Entonces habíamos visto el tema educativo, el tema tecnológico, pero sobre todo lo que habíamos conversado en el
taller es conocer la experiencia de los usuarios, conocer qué soluciones existen en el mercado. Entonces, justamente el día de hoy, Katy nos va a dar ese testimonio en su experiencia de cómo ha sido su trayectoria desde pequeña, cómo ha ido creciendo, cómo el obstáculo que tuvo en la vida y cómo pudo seguir adelante. Eso nos va a dar mucha retroalimentación para nosotros comenzar con una fase que se llama fase de investigación y diseño. Con toda la información que nosotros obtengamos en diferentes episodios, esto no va a parar en este episodio como tal. Vamos a seguir, tenemos que seguir explorando de lo que se ha hecho, de lo que existe y de las experiencias de usuarios como Katy. Entonces, bienvenidos a todos y vamos a empezar la entrevista, por favor, Lorena. Muchas gracias. Bueno, bienvenida, Catherine. Buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes con todos. Qué gusto estar en este espacio de ciencia. Me encanta. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por sumarte a esta propuesta. Seguramente va a ser muy enriquecedor todo lo que hoy nos puedas compartir. De alguna manera, Andrés ya nos dio un adelanto de tu perfil, pero quisiéramos comenzar sabiendo cómo fue que llegaste a usar una prótesis. Y mira, jamás imaginé usar una prótesis, ¿no? Bueno, nací una niña normal. Creo yo que siempre nací con la idea esta del deporte en mi cabeza, pero como que mis metas eran otras. Yo desde pequeña sabía qué profesión seguir, qué quería hacer con mi vida, qué quería trabajar. Y mira, yo a los 5 años conocí que mi mamá fue contadora y yo quise ser contadora como ella, ¿no? Y tuve todo planificado, creo que he planificado demasiado muchas cosas, ¿no? Y todo iba bien de acuerdo a ese plan. O sea, si me preguntas en esos años de estudios y todo, si hubiera sido feliz, tal vez no te hubiera preguntado qué es para ti la felicidad y me hubiera ido por las ramas porque uno no tiene claro muchos temas, ¿no? Pero bueno, no me iba mal en mis estudios, en mi profesión, hice carrera en auditoría, me iba bien. Y siempre tuve desde los 18, 19 años un dolor en mi tobillo izquierdo, el cual les decía, empezó como un pinchazo. Tenía 17 años y medio, empezó como un pinchazo en mi tobillo, ese como que dices, ay, pisé mal y todo eso. Y bueno, como no había nada, pues no pasaba nada, seguí, y cada año ese pinchazo se fue haciendo en dolor, en dolor, en dolor. Imagínate, desde los 18 años hasta que me diagnosticaron un sarcoma sinovial de tobillo en el año 2009, en septiembre del 2009, ¿no? Cuando ya el dolor era insoportable, fui a muchas citas médicas, a muchos especialistas, y como no había un tumor y mi cáncer es un cáncer raro, y de lenta evolución, entonces no había cómo diagnosticarme hasta que salga el tumor, ¿no? Y ya cuando sale el tumor es cuando puede haber ya una metástasis y todo lo demás. Mientras tanto yo seguía con mi vida normal, pero fui incapacitándome en muchas actividades físicas porque el dolor era crónico. Entonces lo único que podía era estudiar y trabajar. Ya dejé de bailar, hacer deporte ya no era una opción para mí porque tenía mucho dolor en mi tobillo. Iba a los médicos, ellos probablemente pensaban que mi problema era mental y que estaba somatizando el dolor en el tobillo. O sea, tantos diagnósticos, pero a la final el dolor nunca se fue, ¿no? Hasta que ya el dolor fue insoportable y salió un tumor en mi tobillo. Con el tumor fue fácil, digamos, entre comillas, diagnosticar. Y cuando recibí el diagnóstico fue una especie de alivio porque decía, ya ven, yo sabía que algo estaba mal en mí, pero luego saber que era un tumor maligno, pues nunca en mi familia casi no teníamos experiencias con cáncer, sabíamos que mataba y lo que todo el mundo sabemos, y claro, fue un shock para mí que tenía planificado todo en mi vida. Tuve que abandonar mi trabajo, mis estudios, estaba haciendo un MBA y muchos sueños, ¿no? Y más que el cáncer me dolía más abandonar mi vida de antes. Lo que quiero explicarle a la gente es, a veces nos aferramos tanto a muchas cosas y olvidamos que lo importante es la vida, el aliento de vida. Ahora que estamos en COVID, tener salud y vida, pues ya es algo supremamente bueno, ¿no? Y bueno,
en estos temas, pues decidí luchar. Soy una mujer que no se da por vencida fácilmente y dije, bueno, si me muero me voy a ir luchando y si vivo, pues tengo que sobrevivir y hacer algo con mi vida después de esto, ¿no? El primer diagnóstico, el doctor me dijo que lo mejor en mi caso y más recomendado era amputar, porque por suerte el cáncer no estaba regado, era un tipo 2, es decir, por el tamaño del tumor que era grande, pero no estaba regado, había buen pronóstico si amputaba. Al inicio yo no quise saber de amputar mi pierna, entonces decidí hacer un tratamiento alternativo que implicaba más quimioterapia. La quimioterapia me devastó totalmente, orgánicamente, y en la segunda quimioterapia yo ya decidí amputar porque el proceso de sufrimiento que el cuerpo iba sufriendo en cada quimio fue tan grande que dije, no tiene sentido torturarme tanto, pero ya no podía dar marcha atrás. Si amputaba al inicio, pues podía hacer menos quimio, pero bueno, pasamos todo, hicimos junta médica y todo, y a la final, pues todo salió bien. Pero miren, como yo ya sabía que iba a amputar, enseguida me puse a programar mentalmente qué meta puedo meterme en mi cabeza para obligarme, si sobrevivo, a vivir. Entonces, esas son las claves que yo creo que todos debemos tener en nuestras cabezas, siempre tener una meta donde ir. Puedes pasar la peor adversidad, pero siempre debe haber esa esperanza que te permita soñar con mejores días, ¿no? Entonces yo cuando ya fui a amputar les decía a los médicos, van a ver, voy a correr un maratón, voy a conseguir la tecnología que me permita correr un maratón. Y cuando decidí amputar, se me metió en la cabeza hacer un maratón. Nunca había corrido ni nada, pero yo decía, para mí era fácil el cálculo aritmético, yo soy mujer de números, decía, la probabilidad de vivir es 50-50 perfecto. Si vivo es ganancia, si pierdo, no pierdo nada, porque lo peor que puedes perder es la vida. Entonces todo va a ser ganancia. Y ahí es donde empecé a decir, bueno, si no hay dolor, si no hay pierna, puedo correr, puedo sentirme libre de correr, si ya no hay dolor, porque el dolor me incapacitaba demasiado. Entonces creo yo que también los años de dolor crónico que tuve sin saber que era cáncer, hicieron que madure muchos temas, ¿no? Muchos temas, entonces empecé a buscar en el internet testimonios de esperanza, no los encontré, nadie habla de estas historias, nadie dice yo sobreviví al cáncer y se me dañó el hígado, el riñón, pero logré hacer esto para mejorar mi vida. Y en Estados Unidos nomás encontraba algunos testimonios de deportistas famosos de élite y también ahí veía prótesis fabulosas con la que la gente hacía carreras y todo. Y yo decía, es solo cuestión de conseguir una prótesis con tecnología, ¿no? Y me alimentaba los sueños y eso me ayudó a sobrevivir. Me ayudó a sobrevivir porque a la final, 7 meses después del tratamiento, fui declarada libre de cáncer y volví a mi vida. Tuve que volver a trabajar porque hay que pagar las cuentas, tuve que volver a hacer, a hacer rehabilitación, porque en quimioterapia, aparte de que adelgazas un montón, creo que perdí 20 kilos, perdí musculatura, perdí masa muscular, mis huesos se debilitaron, o sea, fue terrible la manera en que terminé después del tratamiento de cáncer, ¿no? Aparte de que tuve otros problemas internos y bueno, y con eso pues cogí todo el paquete y dije, bueno, hay que volver a empezar, hay que replantear la vida y un maratón me espera. Lo que sí tenía era mucha fe de que iba a ser un maratón y no importaba si lo hacía después de 5 años, después de 10 años, lo importante era empezar. Ese era mi proyecto de vida, ¿no? Para empezar. Y a los 40 años te convertiste en deportista. Sí, así, imagínate, me diagnosticaron el cáncer a los 38 años y claro, yo me ponía a soñar y decía, y claro, en mi tiempo también, hace 10 años, se hablaba de que los deportistas son desde niños, o sea, los deportistas de élite se hacen desde niños y dije, bueno, no importa, puedo empezar desde ahorita, nunca es tarde para empezar. Y ahora hay más testimonios de gente adulta que empieza a ejercitarse y hace cosas locas, hace ultramaratones, hace maratones, o sea, antes no era muy visto, pero sí. Y me empecé a dar cuenta que mientras más caminaba, más me gustaba. Entonces yo decía, es factible hacer un maratón porque no sé, es algo que tú sientes en tu corazón, ¿no? Y luego me di cuenta que no solo quería volverme deportista, sino una deportista extrema, porque lo uno lleva a lo otro, o sea, tú dices, voy a practicar. Y recuerdo que mi primera prótesis fue una prótesis básica. Entonces yo le decía a mi protesista, lo primero que me preguntó mi protesista, que es David Krupa, que es un gringo que vive aquí en Ecuador y usa prótesis, me dijo, a ver, Katy Pico, ¿qué es lo que tú quieres lograr con tu prótesis? Yo le dije, mira, yo solo quiero bailar y correr maratones, nada más. Y él me decía, ¿y has corrido antes?
no, pero este es el momento para empezar a hacer maratones. Y claro, él debió haberme dicho, bueno, o sea, entonces lo que el dinero me daba era para comprar una prótesis con tecnología básica, es decir, con un pie no tan, no tan, ¿cómo te diré? No tan pesado, pero que supuestamente podía correr, pero tenía tan poca masa muscular que no tenía la fuerza para levantar esa prótesis. Entonces, después de 1 año y medio, hice mi primera competencia de 10 kilómetros caminando. Y estos 10 kilómetros los hice y mi meta en esa fecha fue no llegar última. Y lo cumplí. Completamos 10 kilómetros con mi protesista y sus amigos y saber que llegaste caminando con prótesis y sin llegar última, pues para mí es haberme ganado el primer puesto. Entonces, Maravilloso. sí, es esas metas pequeñitas, esas conquistas en función de tu realidad que la vas estructurando en tu cabeza, ¿no? No quedarte, siempre hay algo más, algo que mejorar, algo que aprender, algo que vivir. Katy, te hago una consulta. ¿Cómo fue esa búsqueda de la primer prótesis para hacer deportes? ¿Conseguías en Ecuador? ¿Conseguías en América Latina? ¿Era accesible esa información para que encuentres el producto? ¿Era asequible esa tecnología? ¿Podés contarnos cómo fue tu búsqueda de la prótesis? Con el Internet tú encuentras cosas, tú entiendes que la tecnología existe, pero en Ecuador la tecnología es demasiado costosa y entendí que la prótesis es algo personalizado. Tu prótesis se moldea a la forma de tu muñón, al tipo de actividad que tú realizas. Entonces, no es como un zapato, pido esta talla y te la pones y te adaptas. No, te moldean el muñón y te ponen un molde digamos, un molde de plástico para ir moldeando los cóncavos y convexos que hacen que tu rodilla se mueva, ¿no? Entonces, como tengo rodilla, el molde debe permitir el desplazamiento de rodilla de tal manera que tú puedas hacer todo lo que quieras. Yo no quería solo caminar. Entonces, el protecista eso me explicaba porque él también es deportista, él también escala montañas, entonces me decía, mira, a ti tengo que moldear tu molde de tu muñón muy bien porque yo sé que tu desplazamiento de rodilla es para ciertas varias actividades. Entonces, eso lo fui aprendiendo, pero como les digo, lo que me alcanzaba para comprar yo en ese momento no era la tecnología máxima, porque si tuviera recursos compraría la mejor tecnología, pero no la tenía. Y durante 1 año y medio trataba de correr, pero la prótesis era muy pesada, a pesar de que me hacía rehabilitación y me esforzaba, no lograba correr y me cansaba demasiado el correr, aparte de que mi sistema respiratorio estaba muy golpeado por la quimioterapia, tenía bajas defensas y todo lo demás. Entonces ahí hablaba con mi protecista y le decía, mira, yo quiero correr, pero qué pesado que es correr. Y él me decía, tú necesitas un pie de correr, Katy. Y claro, el pie de correr, tú preguntabas cuánto costaba y en ese tiempo hablábamos como de $4,000 o algo así. Que claro, en una sobrevivencia de cáncer trabajas para pagar las cuentas, para vivir. Claro. El pie de correr se vuelve un lujo, ¿no? Claro. Corregime, ¿tenés una prótesis para tu vida diaria, digamos, para la cotidianidad y una distinta para cuando haces deporte, para cuando haces ejercicio? Sí, claro. Sí. Y mira, la jotita es el blade que le llaman, es una jotita así como una jota. Eso esa es la mejor, creo yo, un invento fantástico. Es hecho de fibra de carbono. La fibra de carbono es un elemento muy liviano y muy fuerte. Entonces tú sabes que golpeas y golpeas y golpeas y eso no se rompe porque el correr implica golpear y golpetear y no se rompe. Entonces no tenía acceso a eso porque ese pie solo te sirve para correr, por eso es un lujo. Es como que te compras un par de zapatos solo para la cena de gala y no los vuelves a usar más. Eso es un poco la relación siendo mujeres, ¿no? Entonces, bueno, estaba en mi lucha y siempre en contacto. Mi protecista, luego me enteré que él es parte de una fundación norteamericana que se llama ROM Global, y ellos dan prótesis a quienes no tienen acceso. Y de pronto, un día después de 2 años de estar ahí, me llama y me dice, oye, Katy Pico, ¿sabes que me acaba de llegar un pie de correr de medio uso, pero es casi nuevo y creo que es para ti? Entonces, claro, yo muy emocionada, pero no muy convencida porque yo sé
que las prótesis se hacen para ti. O sea, mira, nosotros los latinos somos chiquitos, medios anchitos, entonces una prótesis que te quepa, medio raro, ¿no? Y bueno, sí me quepó, sí ese día fui en la tarde, mi protesista midió, probó, me hizo las adecuaciones y todo, y me dijo, tienes tu pie de correr. Ese día supe que los milagros, o sea, yo después de la sobrevivencia al cáncer supe que los milagros existían, pero luego yo supe que sí iba a ser realidad todo lo que yo soñaba. Cuando le conocí a mi protesista, él camina perfecto. Si tú lo ves en la calle, no sabes que él tiene una prótesis, porque las prótesis modernas hace que no cojeen, los pies de fibra de carbono, como en este sentido, hace que tú no tengas una cojera porque simulan un tobillo. Hay otros pies que he visto en internet que tienen tobillo. Entonces todo eso hace que tu manera de caminar sea muy fácil, ¿no? Y así conseguí mi pie de correr y empecé a entrenar y me puso el primer día el pie de correr y me dijo, corre, y salí corriendo. O sea, era como un niño que sabe que hay que correr, o sea, no necesitas mayor ciencia, ¿no? Y eso me devolvió la vida, las ganas de seguir viviendo y seguir mejorando mi salud, porque para correr necesitas tener un excelente físico. Entonces es ir alimentándote bien, ir cuidándote, ir amando la vida y amando tu cuerpo, que es lo único que te tienes, ¿no? Y llegaste a Chicago. Y bueno, y corriste el maratón. Y corrí el maratón, pero antes de esto, mira, entonces como estaba con esto, decía, tengo que hacer un maratón, entonces empecé haciendo carreras de 10 kilómetros y las 15K acá en Quito. Eso es una carrera súper fuerte, porque Quito es alto y aparte hay subidas y bajadas, entonces cuando tú sales del sur hasta la meta, pasas un montón de subidas y bajadas y es súper desgastante. Entonces yo decía, si yo logro correr, mi primera meta va a ser los 15 kilómetros. Y así fue conquistando poco a poco cada meta, ¿no? Y en este ir y venir, pues seguí involucrada con mi protesista y mi protesista me dijo un día, oye, Catipico, he puesto un proyecto en la Embajada Americana para celebrar los 25 años de la Ley de Discapacidades en Estados Unidos, que le dicen ADA, es un término mágico. Y mi proyecto es que amputados ecuatorianos y norteamericanos escalemos montañas y glaciares llevando el mensaje de que con prótesis hasta escalar montañas puedes, ¿no? Entonces le dije, fresco, yo sí voy, no te preocupes. Si yo estoy corriendo ya 10 kilómetros, voy a correr 15 kilómetros, va a ser fácil. Graso error. La primera vez que fui a entrenar en un parque metropolitano que aquí existe en Quito, hay una montañita bien parada que se llama La Penitente. Me tuvieron que subir, me tuvieron que subir cargada, porque resulta que para tú subir tienes que usar músculos que no usas en el día a día con tu prótesis. Entonces, cuando tú caminas con una prótesis, los movimientos se vuelven recurrentes y repetitivos, porque no necesitas más. Tu prótesis no permite tener otra flexibilidad, usar otros músculos, sobre todo los de la parte posterior. Entonces, para escalar montaña, usas todos los músculos de la parte de atrás, que no los había ejercitado, a pesar que corría. Imagínate, corría y no podía subir una montaña. Entonces, ahí supe que esto era otra cosa. Entonces supe que tenía que entrenar más, ¿no? Y gracias a ellos me obligué a entrenar, me obligué a ir y me motivaba a ver que otras personas con prótesis lo podían hacer, sobre todo los gringos. Nosotros no teníamos esos modelos. Para mí es muy importante que la gente con discapacidad, niños y jóvenes, tengan un modelo en donde mirar las cosas y ver, ¿no? Para que se alimenten, porque eso es lo que a mí me pasó. Y así es que al tercer intento logré hacer cumbre en el Cotopaxi. Empezamos en el Cayambe y luego lo hice en el Cotopaxi y coincidencialmente el primer año que iba a hacer el maratón, inicialmente me inscribí para el maratón de Chicago para el año 2017. Con mi protesista íbamos a correr en Chicago y él se fracturó un huesito de su muñón y luego a mí me salió un granito en mi muñón, se infectó. 2 meses antes del maratón tuve que dejar de usar prótesis durante un mes. Imagínate, antes de un maratón, entrenaste mucho, 2 años, entrenaste mucho. Tengo un deportólogo que me auspicia y él me enseñó a ser deportista. Él me dice cómo debemos hacer los deportistas. Se llama Mario Ochoa también. Y cuando me caí, o sea, fue algo terrible porque estuvo el grano y él me decía, Katy, no creo que ya vamos a llegar, creo. Y empieza a llegar un mensaje del maratón de Chicago que te dice, usted puede cambiar y diferir su cupo para el año que viene, ¿no?
Entonces yo veía el grano, iba a la rehabilitación a pesar de todo, sin prótesis, en muletas, y un día bajándome de un taxi me caigo y me golpeo justo donde tenía ese grano. Me quedé en la calle sentada y lloraba, ¿me entiendes? Mi Claro. maratón se acabó el 2017, me había preparado 1 año y medio y se acabó el maratón. Entonces mi médico me dijo, Katy, ya, no hay nada que hacer. Entonces ahí pude diferir el cupo para el 2018. Pero mira tú cómo los seres humanos, cuando tú aceptas que perdiste algo, te viene el premio doble, ¿no? Entonces al año siguiente, ya recuperados, empecé a entrenar y David Krupa me dice, Katy, vamos al Cotopaxi. Este año se abrió el Cotopaxi porque estaba cerrado. Podemos llegar a hacer cumbre en el Cotopaxi. Vienen también amputados de Estados Unidos y otros amputados de acá. Imagínate, y vemos el calendario y resulta que tenía que irme una semana para escalar el Cotopaxi 9 días antes del maratón. Entonces el médico me decía, es muy forzado, Katy, yo sé que vas a poder, pero vas a tener que sacrificarte mucho. Y lo logré en el 2018, imagínate. O sea, escalaste 5.890 metros sobre el nivel del mar, bajaste, viajaste y fuiste a hacer 42 kilómetros en Chicago, Wow. el primer maratón. Entonces yo, ese día, o sea, sentiste que todo lo que viviste para sobrevivir un cáncer tuvo sentido y sentiste que los milagros se realizan y sentiste que ya en ese momento empezaba una nueva etapa de tu vida porque sabes de la resiliencia, sabes del poder de la fe, del amor a ti mismo y a la vida, ¿no? Entonces imagínate, y de la mano de la tecnología y con ángeles que se unieron a mi sueño. Y eso digo, o sea, es tan fabuloso. Y te soy sincera, si yo no puedo usar una prótesis por algún motivo, soy muy vulnerable. Me he caído muchas veces y me he escapado de romperme algún huesito porque no soy muy diestra con las muletas y me he acostumbrado a mi prótesis. Entonces, eso es lo que yo siempre digo y mi deportólogo siempre me dice, mira, Katy, tienes que entender que tal vez tú puedas correr durante 5 o 10 años, nadie sabe, pero también puede llegar un punto en el que ya no puedas correr, ¿no? Porque nadie sabe cómo va a ir por el cáncer, la discapacidad y todo. Y bueno, vivo el día como si fuera el último día. Y eso. Qué maravilloso testimonio de superación, sobre todo. Muchísimas gracias, de verdad, Katy, por abrirte y por compartirnos tan en detalle. Queríamos ahora sí adentrarnos un poco más en la cuestión quizás técnica, que es lo que de alguna manera también convoca esta etapa de creación del exoesqueleto y estos insumos que estamos buscando. Por esto te quería preguntar, en la prótesis que vos usás de todos los días, ¿cuán cómoda es y vos qué crees que podría mejorarse en la de uso cotidiano, en la de todos los días? ¿Qué elementos creerías que podrían ser incorporados para que sea más confortable, para que sea, hoy hablabas del peso, para quizás que sea más liviana? ¿Cómo te llevas con tu prótesis, la de todos los días? Bueno, también olvidé mencionar que hace 3 años también me donaron un nuevo pie para escalar montañas mejor y es el que uso día a día. La verdad es que yo con esta prótesis me siento totalmente bien, es mucho más liviana y tengo también un poco la pronunciación como la de la Jotita, que también tiene el pie de correr pero con un pie plano. Entonces eso me ha permitido hacer mejor, caminar mejor. El inconveniente que yo tengo es que para utilizar esta prótesis yo necesito tener un liner, que es un silicón que le pongo en mi muñón, es un cobertor de piel para que no se dañe la piel, y la manga, porque mi prótesis es como una olla de presión, se fija como con una válvula de aire y que yo la cierro con una manga. Entonces estos componentes son muy especiales y no hay en el país y todo eso los tengo que comprar acá y eso es más costoso y como entreno mucho, eso se acaba más rápido que si solo caminara. Entonces, yo hablaba con Andrés y le decía, mira, si uno pudiera conseguir acá
Si uno pudiera hacer acá esos materiales sería fabuloso porque los costos serían inferiores, ¿no? Aunque hay una ley de discapacidades que te dice que no deberían pagar aranceles e IVAs, a la final terminas pagando y luego puedes pedir que te devuelvan una partecita, pero igual te toca ir desembolsando, ¿no? Entonces, vuelvo a decir que las prótesis con tecnología son un lujo porque no todo el mundo lo puede tener. Pero yo he visto que hay otras prótesis que no necesitan tantos implementos como los míos y que le permite a la gente caminar también y correr. Entonces, yo desde el principio tuve acceso a buena tecnología. Por eso yo cada vez conozco que hay otras cosas que, por ejemplo, mi pie es muy plano así y voy así, pero hay otros pies que permiten deslizarte así. Entonces como que tiene una flexibilidad que cuando vas a la montaña, eso es muy bueno porque cuando tú vas así y te encuentras una piedra, te vas todo para acá. Entonces cuando hay uno que permite deslizarse el pie así en la montaña o cuando hay una piedra, eso permite a uno controlar mejor la prótesis. Y al controlar mejor, gastas menos energía, porque la prótesis te demanda usar energía de una musculatura cortada que no la tienes completamente, por eso pesa. Entonces, como yo hago ejercicio y me preparo, digamos, ya me he acostumbrado a que eso no pese. Pero la gente normal que no es deportista va a tener esos conflictos, ¿no? Entonces, definitivamente el secreto de una buena prótesis es que no sea muy pesada y que te permita tener mucha, ¿cómo diríamos? Un rango de que no sea muy rígida, sino te permita que si te tropiezas, no te caigas con todo. Porque ese es el problema de nosotros los que usamos prótesis o muletas, cuando te resbalas un poquito, te caes con todo. Y en las rehabilitaciones nos enseñan cómo caer para hacerte el menos daño posible, por así decirlo. Entonces, el soporte que nosotros debemos tener es algo que evite que no tengas caídas frecuentes. Entonces, ese es un poco el tema, ¿no? Segundo, que no sea muy pesada, porque si es muy pesada, hay gente, yo he conocido gente que prefiere las muletas a usar una prótesis, porque dicen que las prótesis les molestan demasiado. Entonces yo les he dicho, deberían ir donde un buen protesista que le hagan bien, porque hay otros que son más artesanales y tal vez no entienden, ¿no? Pero es la personalización también de la prótesis. Como les digo, es importante que ustedes conozcan la historia del individuo que va a usar esa prótesis para que ustedes sepan que esa prótesis se va a adaptar a él. Porque probablemente hay otras personas que solo quieren caminar y vivir su vida y no necesitan mayor tecnología como la que uno pudiera acceder. Bien. Catherine, entonces en tu caso podríamos decir que la dificultad no tiene que ver con el confort y digamos con la comodidad, sino con el mantenimiento. Exactamente, sí. Con el mantenimiento y con todos los recursos que necesito cambiar porque tengo una actividad constante. Entonces, mientras más entrena, más rápido se acaba todos los materiales que uso, ¿no? Probablemente mi prótesis de caminar es de fibra de carbono y de titanio, entonces eso no se daña. Uso ya como 4 años y está en perfecto estado. El pie de correr igual, uso 4 años y todavía no se ha roto. Y entiendo que esa es la tecnología de ahora que te permite seguir, ¿no? Pero los elementos que hay que ir cambiando, eso es lo que nos hace un poco, nos limita, nos limita. Entonces, en la Fundación ROM, soy parte del directorio de la Fundación ROM Ecuador también, y ahí se trata de darles prótesis a las personas que les permitan no demandar más recursos de los estrictamente necesarios, ¿no? Son unas prótesis con tecnología, pero más básicas de las que yo podría usar. Porque al usar una prótesis tú te golpeas, te golpeas, te golpeas, te golpeas, entonces eso hace que la piel o los huesos puedan sufrir algún daño si no están bien hechas. Bueno, como sabés, es un proceso de creación y de ideación. Entonces, lo siguiente no es una pregunta, es una invitación. Si cerrás tus ojos y tuvieras oportunidad de soñar con una prótesis, ¿qué características tendría tu prótesis ideal? ¿Qué es lo que vos quisieras? ¿Cuáles son los componentes que tendría tu prótesis soñada?
Ay, mi prótesis soñada. Quisiera una prótesis que no me haga daño el muñón. A veces tanto ejercicio te sale el proceso para hacerte un callo en el muñón. Los muñones también tienen que hacer callo donde más tiene esto. Entonces es el proceso, la ampolla luego se hace más dura y se hace callo. Entonces quisiera tener una prótesis que sea más delicada con la piel, que no me haga ampollas, que no me dañe la piel, porque ese es otro elemento. La piel también es muy sensible para todos los elementos de una prótesis. Quisiera que no tuviera problemas de piel, que no tuviera problemas de ampollas, que, que, que simplemente coja y pueda caminar y no preocuparme de que tengo que cambiarme el liner, de que me sude el pie, de que me sude el muñón. O sea, es que son tantas cosas que quisiera decirles porque como tienes un liner ahí sudas mucho y eso tiene también sudor y ese sudor hace que a veces la prótesis se afloje. Entonces quisiera que haya un mecanismo que no sudes tanto y que te permita que no se afloje la prótesis. Cuando corro los maratones yo tengo que tener una reserva para que si siento que ya no tengo pegada a la prótesis por el sudor, pues tenga que hacer una parada y cambiarme y limpiarme el sudor y eso y volverme a poner y reincorporarme a la carrera. Probablemente eso me quite 7 minutos o 10 minutos del tiempo para terminar mi maratón. Entonces son algunos temas que tú dices, ay, quisiera, pero bueno, y quisiera explicarles un montón de cosas porque hay un montón de temas que tenemos, ¿no? Entonces, si pudiera no tener los problemas fisiológicos, porque el muñón no tiene la piel que tiene la planta del pie. Entonces, la rodilla, la piel es muy delicada para esos trajines. Entonces, eso es lo que me han explicado todos, ¿no? Entonces, tengo que tener paciencia con eso. Y la paciencia es de esperar que la piel se haga dura en esas instancias para que tú pueda resistir todo ese trajín. Si hubiera un mecanismo que nos permita no dañar la piel y proteger de mejor forma la piel, sería excelente. Pero en mi caso, porque hay otras personas que tal vez no necesitan tanto, porque no tienen tanto impacto en el día a día como lo tengo yo. Eso es lo que soñaría yo. Bueno, tomamos nota de todos estos detalles. Ahora vamos a dar espacio a Darwin si hay alguna pregunta que estén haciendo en Facebook, quienes están conectados, quienes están viendo en vivo esta conversación, o si alguien de los participantes del taller de ideación quiere hacer alguna pregunta, tienen el espacio abierto en este momento. ¿Qué tal? ¿Ahí se me escucha? Sí. Perfecto. Bueno, un gusto enorme escuchar a Katy. Realmente es conmovedor y bastante constructivo escucharle. Sabes que sí, tengo también por ahí unas preguntas, pero una de las que me interesa saber, ¿cuánto tiempo diariamente dedicas a darle a tu prótesis o a poder usar la prótesis adecuadamente en el día? ¿Cuánto te lleva más o menos? No me toma más de 10 minutos, con la práctica ya lo haces rápido. Lo importante es tener una buena limpieza. Tienes que siempre lavar tu liner, tienes que mantener el área del muñón también siempre aseada, siempre libre de cualquier cosa, porque tienes una funda ahí que es un caldo de cultivo, puede ser de bacterias, y por Claro. eso cuando me salió el granito se me infectó. Entonces es importante la limpieza y el cuidado. A mí no me toma más de 10 minutos y claro, esto incluye la ducha y todo. Entonces esto es como ponerme un zapato, sino que me pongo un calzador y ya, ¿no? Por así decirlo. No me toma mucho tiempo, la verdad. Claro, perfecto. Y otra consultita así como que es importante saber. En tu economía, más o menos cuánto te ha afectado el mantener una prótesis. No sé, un porcentaje puede ser. Mira, yo tengo que más o menos dedicar cada mes mínimo un 7% de mis ingresos para ir guardándolo, para ir renovando los temas de mis días a días. Cuando tengo Claro. que, también cuando tú bajas de peso o subes de peso,
o dejas actividad, tu muñón se vuelve más chiquito o más grande, entonces ya te queda ajustado el zapato, por así decirlo, entonces tienen que volverte a moldear un nuevo socket, que es el que va al muñón, y ese socket es de fibra de carbono y eso cuesta mucho dinero. Cuando tengo que hacer esos cambios, tengo que invertir probablemente 2 sueldos, ¿no? Entonces, esa es un poco la relación en donde una persona que tiene, una persona con discapacidad en general tiene que hacer siempre una provisión de recursos para las ayudas técnicas que necesite. Y dependiendo de la tecnología que tengas, va a ser cada vez más grande la inversión que tengas que ir haciendo, ¿no? Claro. Y mira, una última pregunta que me parece que es importante saberla. Entre, bueno, las cosas soñadas que uno siempre tiene, tomé nota de las que tú tienes, pero ¿has pensado alguna vez en alguna prótesis automatizada, no sé, robotizada? ¿Tienes alguna idea más o menos de lo que te gustaría en ese sentido? Sabes que la verdad no lo he, o sea, yo he visto en internet que hay unas que tienen como un tobillo automatizado y el tobillo tac, tac, tac se va adecuando al movimiento de tu cuerpo, ¿no? Ujú. Pero no sé qué tan bueno sea porque también probablemente tiene peso. Entonces, yo como deportista evalúo algunos factores, ¿no? Si me brinda comodidad está bien. Para caminar y eso sí puede ser, pero ponte, si voy a una montaña, a un glaciar, a tu prótesis tú tienes que incorporarle la bota de alta montaña, tienes que incorporarle crampones, que eso aumenta un 1.5 kilos adicionales al peso de tu prótesis. Y a medida que vas subiendo y perdiendo oxígeno, tú te cansas más. Entonces el desgaste físico es impresionante. Cuando yo subí al Cotopaxi, bajé 2 kilos de peso entre la subida y la bajada, porque te demanda demasiado, demasiado. Y el peso de los implementos es duro. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo siempre voy a privilegiar el peso sobre el beneficio, porque las prótesis actuales que tengo me permiten todos estos temas, ¿no? Todos estos temas. Claro, en este caso lo óptimo es que tengan las funciones con el menor peso posible, con el que Exactamente, incluso sí. tienes, sería. Sí, porque Correcto. acuérdate que el peso te da la velocidad. En las carreras, el peso te da la velocidad. Cuando tú corres un maratón, la velocidad depende del peso, de que no te canses mucho Claro. en jalar tu prótesis, ¿no? Igual en la montaña, lo importante es, como es tanto frío y son condiciones tan extremas, pues necesitas subir y bajar rápido, porque tampoco puedes quedarte tanto tiempo. Entonces, representa un peligro para nosotros también eso, ¿no? Digamos, me surge una curiosidad así como un poco de ahorita. Más o menos, ¿qué peso tiene tu prótesis y tú qué peso tienes como para comparar esa relación? Mira, yo peso 47 kilos, 48 kilos más o menos. Y mi protesista dice que pesa lo mismo que pesaría mis huesos, ¿no? Yo nunca le he pesado a la prótesis, pero debe pesar unos 2 kilos, me imagino yo, 1,5 kilos, 2. Pero Muy bien. la bota de alta montaña, que es un doble zapato, es porque no, porque así vienen para los glaciares, y el crampón pesa bastante y eso te sirve para fijarte en el hielo del glaciar. Es una cosa muy segura. Eso sí, yo noto que es muy pesado. Eso sí debe tener 1 kilo más o 1,5 kilos más, ¿no? Entonces, por eso es importante que tu físico sea muy adecuado. Entrenar para un maratón me ayuda también a entrenar para que esté bien mi nivel de oxígeno para ir a los glaciares, ¿no? Correcto. Pues ha satisfecho mis, mis inquietudes y me parece excelente. No sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Consulta, en el tema de prótesis, ¿cómo le verías en un futuro deseado? ¿Preferirías solo utilizar una prótesis que te cubra la pierna o tal vez que sea un tipo traje completo, que no solamente te ayude con el equilibrio, sino a otras cosas adicionales? ¿Cómo le verías ese escenario de un traje completo, un exoesqueleto completo? ¿Sería más útil o preferirías la prótesis parcial? Mira, como mi amputación es bajo rodilla y yo tengo todavía bien mis otros huesos, por así decirlo, y mi columna, porque ejercitándome he logrado fortalecer mi columna, entonces
un exoesqueleto probablemente me entorpezca un poco más, probablemente, no lo sé, porque ahorita no necesito soportes adicionales porque mi estructura ósea va bien y mientras más me ejercito y desarrollo músculo en la espalda y eso me ayuda a mantener bien mi estabilidad y todo. Entonces, por el momento te puedo decir que para mí sigue siendo bueno usar la prótesis, sigue siendo bueno. Mira, he leído en Estados Unidos que ahora están haciendo injertos en el hueso sobrante para meterte un tornillo y que ahí solo se conecte la prótesis. Eso me parece a mí una barbaridad. Mira, porque yo digo, con eso yo estoy segura que no voy a poder correr, porque hay un tornillo en el hueso y si le fricciono así, porque correr es impacto, 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 probablemente puedo llegar a romper. Si yo fuera candidata para eso y me lo ofrecieran, probablemente diga no, porque yo quiero correr. Entonces, todo va a ser en función de lo que cada persona quiera con su vida. Ese es un poco el tema, ¿no? Es personalizar dentro de la discapacidad qué es lo que tú haces, porque también puede haber mucha ciencia para una persona que no necesita mucho, porque sus actividades son del día a día, nada más. Ese es un poco lo que yo pienso. Chévere, no sé si tiene otra pregunta alguien más. Quería yo solo consultarle algo más. En el caso de que sabemos que la tecnología va a seguir avanzando y nosotros estamos justamente enfocados a hacer eso, adelantar la tecnología. Tú decías que una de las partes que te parece que es importante es que sea autoajustable, ¿verdad? Uh-huh. Autoajustable. En el caso de la piel, no sé, se me ocurre a mí porque cuando yo he usado una venda, por ejemplo, porque me Uh-huh. lastimé o lo que sea, existe una presión que la venda ejerce sobre la pierna, pero cuando un músculo está lesionado, eso es una ayuda bastante importante. Pero cuando el músculo está bien, está sano, la venda como que te estorba. Mi pregunta es, cuando tú ajustas los acoples, llegan a estar muy apretados o es muy molestoso en alguna circunstancia, no sé, se me ocurre porque Sí. me gustaría saber para tener una idea de lo que podemos nosotros diseñar o hacer. Ese es una buena pregunta y sabes que ese es un problema grave porque cuando pasa eso tenemos que cambiar de socket. Cuando el volumen de tu muñón sube drásticamente o baja y ya no lo compensamos con medias, es decir, como queda flojo, me adelgacé y queda muy flojo. Cuando empecé a entrenar en serio para el maratón, ahí adelgacé muchísimo. Entonces tenía como 10 medias en el muñón, imagínate lo poco práctico que se volvía y molestoso. Y ya llega un punto en donde ya molesta y el protecista me dijo, hay que cambiar tu socket. Entonces, mira, si hubiera la oportunidad de un material que ceda, ¿no? Que cuando se te haga muy ancho, que se abra. Y cuando te adelgaces, se cierre. Sería fabuloso, ¿no? Porque en nuestro caso es tan cerrado el tema que si ya no te queda, pues tienes que hacer otro. Y ahí es donde viene nuevamente otra inversión. Eso es lo que les decía, que el socket me cuesta dinero porque hay que moldear nuevamente al tamaño del muñón, hacer prototipos de prueba, 1 o 2 plásticos, caminar con eso 1 o 2 semanas hasta saber qué es el molde definitivo y con ese molde ya te hacen la fibra de carbono. Esa es Ya. otra de las cosas que me encantaría tener, pero es Porque a como mí que se me ocurre, mira, que se podría hacer un auto ajustable utilizando sensores, utilizando tecnología. Creo yo que, no sé, tal vez Andrés, si nos puede dar tal vez alguna claridad, lo que se puede hacer en tecnología con digamos, con sensores para poder autoajustar, porque, claro, la presión que tú recibes en la pierna o en el muñón el rato que estás haciendo el deporte va a ser muy distinta a la que normalmente lo haces cuando estás en actividad normal. No sí. sé, Andrés, si tienes alguna opinión sobre eso. Sí, 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 sin duda es algo súper interesante esto, y justamente en el taller de ideación de la anterior semana habíamos podido comentar este asunto, ¿no? De que una prótesis se pueda adaptar al usuario.
y no solamente adaptarse en el momento de la construcción o del ensamblaje de la prótesis, sino más bien en su día a día. Como bien dice Katy, puede que por entrenamiento se adelgace un poco y comience a ver esta holgura, o por A o B circunstancia este socket comience a generar una cierta presión en la parte del muñón. Entonces sí se podría planificar de alguna manera con sensores y con sistemas mecánicos, con sistemas incluso motorizados, pues que constantemente la prótesis te consulte a ti como usuario o más bien tenga un determinado algoritmo o algún tipo de lógica en el que sepa que es momento de adaptarse al usuario. Entonces, lógicamente, esto, si bien es cierto, quizá en un momento inicial te puede agregar un costo en cuanto se refiere a la implementación del sistema, a la larga te puede significar un ahorro en el aspecto en el que no tienes que estar cambiando el socket constantemente. Entonces, sí, lógicamente es un aporte. Créeme que estoy anotando todo porque esto ya pasa a la parte, se podría decir, de ingeniería, en donde vamos a volvernos locos procurando cumplir con todo lo que el usuario nos pide. Que en este caso tenemos tremendo testimonio de Katy. Mira, es importante también hablar, yo tengo rodilla. En términos de prótesis, tener rodilla es un lujo, porque las prótesis para amputados sobre rodilla son carísimas. Hay rodillas computarizadas, hay rodillas hidráulicas o algo así, que son más baratas. Y yo recuerdo que una vez que estábamos en estas idas al Cotopaxi, se probaron una prótesis, un amputado con rodilla computarizada y bajaba y le conectaban al computador y sabía cuántos pasos dio en la montaña, qué nivel y todo. O sea, la tecnología es fabulosa, ¿no? Pero claro, es porque tenían un sistema para la rodilla y eso le permitía a él hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, sí, hay un montón de temas, como les digo, yo tengo, gracias a Dios, rodilla y eso me permite ser mucho más normal todo lo que hago, ¿no? Y no me demanda demasiado sobre ciertos temas como otros amigos que tengo que no tienen rodilla, ¿no? Excelente, muchas gracias. No sé, Lorenita, continúa. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Catherine, por compartirnos tu historia de vida primero y después toda esta información que de seguro nos servirá muchísimo como insumo para la creación y para el trabajo, para la tecnología que estamos queriendo desarrollar conjuntamente. Ahora te agradezco una vez más, Catherine, por habernos acompañado durante esta hora. Le voy a dar la palabra ahora a Edgar para que nos dé algunas conclusiones de la sesión de hoy. Muchas gracias. Bueno, con respecto al tema de las conclusiones de lo que hemos abordado el día de hoy, no sé, Dieguito, tal vez puedo compartir pantalla o les voy mencionando todos los apuntes y las cosas que hemos ido recogiendo, porque todos estos recursos son muy importantes en esta idealización que vamos a seguir desarrollando, programa tras programa, episodios uno tras de otro, para ir complementando todos los elementos que necesitamos para ir haciendo la investigación y por ende el tema del diseño y desarrollo que vamos a llevar a cabo. Tal vez es posible. Por favor, para que nos cuentes únicamente. Ya, listo. Entonces, bueno, de acuerdo a la entrevista que hemos realizado el día de hoy en Power Spin, temporada 1, episodio 2, sobre el tema de las experiencias de usuario, barreras y dificultades para el uso de prótesis, nos ha acompañado en el panel nuestra amiga, que hoy estamos iniciando una amistad de por vida. Gracias por participar, a Katy Pico. Entonces, ella nos ha mencionado algunas cosas que les voy a ir sintetizando de lo que hemos hablado el día de hoy. Ella nos ha mencionado que sobre las acotaciones que ella ha tenido, que lo importante hoy por hoy es la vida y la salud, ya que ella ha tenido esta dificultad con un cáncer que se le presentó en el tobillo. Entonces, ella nos ha demostrado que nunca es tarde para empezar. Siempre debemos tener una meta a dónde ir, porque en el caso de ella, deseaba correr una maratón con esta capacidad especial, con las prótesis. En su primer desarrollo, a realizarlo con unos 10 kilómetros caminando.
Entonces nos disponía que siempre hay algo que mejorar, algo por qué vivir, para qué hacerlo. Entonces, al momento que inició la búsqueda de una prótesis aquí en el país, se topó con varios aspectos que, por ejemplo, podemos mencionar que aquí en nuestro país una prótesis es costosa, ¿sí? La prótesis debe ser personalizada, moldes de acuerdo a las actividades y funciones que en este caso la persona requiere. Entonces, una de las cosas como el tema del material, como la fibra de carbono, es un material adecuado para ir desarrollando, pero son costosos. Los milagros existen, si bien es cierto, las prótesis modernas deben de ser muy bien simuladas, porque ha habido experiencias en las cuales se ha podido demostrar que a veces tú puedes ver a una persona caminando por la ciudad y no sabes que tiene prótesis, es por la perfección de que se ha ido alcanzando y desarrollando. Perdón. Listo. También podemos mencionar que de acuerdo a lo que nos ha ido contando, ella también deseaba escalar montañas, que lo ha realizado, es una deportista que se ha preparado para todo esto. Ha demostrado que, por ejemplo, que cuando caminas con prótesis los movimientos son repetitivos y que para escalar se necesita desarrollar otros músculos en las piernas. Entonces, dentro de la ingeniería, de la investigación, tenemos que ir también topando este tipo de aspectos. Ella ha escalado el Cotopaxi y también corrió la maratón de Chicago, qué sé yo, en fechas cercanas. Pero eso lo que le ha permitido es la resiliencia, la fe y el amor propio que tiene por sí mismo para poder abordar todos estos desafíos, estas nuevas vivencias. Entonces, los componentes de especiales, silicones, que ella necesita para hacer sus ajustes, no existen en el país, tiene que importarlos, entonces son cosas que se presentan en ese sentido. Las prótesis te demanda usar energía, qué sé yo, corporal, de acuerdo al tema de los materiales. Por eso es lo que nos pedía que en este caso las prótesis no deben ser pesadas, no deben ser rígidas. Entonces, porque hay casos que a veces hay gente que prefiere las muletas porque la personalización de las prótesis no se ajustan a las necesidades por tema de materiales, pesos y demás. Y también nos contaba que la prótesis ideal que ella ha previsto, lo que pide ella que dentro de su uso es que no le haga daño por el tema del muñón. Tiene que ser una prótesis delicada con la piel, por la sensibilidad que tiene esto, para que evite en este caso que le genere ampollas y al momento, qué sé yo, de cambiar los liner que nos contaba, entonces tiene que ser un mecanismo que no sude tanto y que no se pueda aflojar la prótesis hasta, qué sé yo, un determinado tiempo, que sea un fácil mantenimiento. Tiene destinado un 7% de sus ingresos al tema de mantenimiento, cambio de las prótesis o reajustes que ella necesita, porque siempre va a estar intercambiando por su actividad física la masa muscular y los pesos. Entonces, son cosas que te están, que también requieren, en este caso, consideración. Porque el peso de las prótesis te determina la velocidad en la que tú puedes desplazarte y todo lo demás. Entonces, hay un bastante trabajo que realizar en este caso de ajustes con el tema de la ingeniería y demás. También nos mencionaba algo, ya casi para terminar, sobre los injertos, los tornillos que existe en otros países, pero todo siempre va a depender de la función en la que la persona va a realizar, su mayor actividad y demás. Entonces tiene que ser un material flexible, que se moldea al muñón, autoajustable, que sea, bueno, los materiales que se han venido utilizando es la fibra de carbono. Y ella, de acuerdo a su experiencia, nos menciona por último que tener una prótesis al momento que nosotros tenemos una rodilla es un lujo. Entonces son cosas de acuerdo a su realidad y que están dados por sistemas electrónicos. Eso es lo que he podido sintetizar, agradeciéndole en este caso a Katy por habernos apoyado justamente con su información que ha sido muy valiosa para poder seguir adelante con este tema. Gracias.
Muchas gracias, Edgar. Catherine, ¿quisieras darnos unas palabras de cierre, algún mensaje que quieras dejarnos antes de cerrar esta sesión? Bueno, gracias a los que nos han escuchado y gracias a ustedes, porque Ecuador necesita empezar a trabajar en estos temas. Necesitamos tener fe y esperanza de que van a venir días mejores para todos. Hay papitos que tienen hijos con discapacidad desde chiquitos y no saben manejar estos temas porque sienten desesperación. Y si nosotros somos referentes de que a pesar de las situaciones que tú tengas que vivir, sí se puede, pues estaremos haciendo de este Ecuador y del mundo algo mejor, y de eso se trata la vida también. Gracias por estos espacios de ciencia que me emocionan cuando me invitaron. La verdad es que qué chévere, porque yo tuve la oportunidad también de estar en la Universidad de Colorado en un laboratorio de prótesis, me llevaron y fue, o sea, espectacular ir cómo la tecnología va ayudándonos. Es algo que no tiene precio, y si en Ecuador lo empezamos a hacer, aunque sea a pasos chiquitos, pues ya iniciamos, y eso es lo que me hace sentir feliz y orgullosa de ustedes y del país en el que estamos. Gracias, la verdad, a ustedes. Gracias. Gracias a vos. Catherine Pico estuvo hoy compartiendo con nosotros en este segundo episodio de Power STEAM. Estamos cerrando así esta sesión. Muchísimas gracias a todos quienes nos siguieron vía Facebook. Los invitamos a seguir comentando los videos que van a quedar colgados en nuestras páginas. Todos los aportes son importantes, les repetimos, esto es open source. El valor último, nuestra filosofía, lo que queremos lograr es una comunidad de solidaridad con la tecnología para generar accesibilidad y para generar herramientas que mejoren la calidad de vida. Les agradecemos muchísimo por haber estado conectados hoy con nosotros y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias.